resolvimos darle un enfoque un poco distinto sin olvidarnos del tema que se nos había propuesto, que era la construcción del espacio-tiempo en los pacientes psicóticos. Por eso el título que ustedes ven aquí fue como yo lo presenté y le pusimos este título, que es contratransferencia. Entonces, inicialmente les voy a hacer un resumen basado en las diapositivas que tengo, que presenté en esta ocasión, para finalmente también mostrarles dos viñetas clínicas de dos pacientes diferentes y tratar de ilustrar todos los conceptos que planteamos en este trabajo. Lo primero que planteamos en el trabajo es que propositivamente invertimos los términos. Él sobre todo anda hace ya varios años, diría yo, trabajando una idea de alguna manera novedosa en el psicoanálisis, aunque no lo es tanto, porque como ya mencionaré, los pioneros de esto la empezaron a trabajar en los años 50 y hay unos trabajos muy importantes al respecto, sobre todo de Paula Hyman y de Henry Racker, que son de los años incluso antes del 50, pero donde el énfasis central es invertir la relación contra transferencia-transferencia. Espero que todos estén familiarizados con los términos, si no, pues al final los explicamos un poco. Tradicionalmente se había planteado que la contratransferencia del analista es una respuesta a la transferencia del paciente. En el trabajo lo que planteamos es que en general ocurre muchas veces al revés, y es que la contratransferencia del analista desde el inicio de la relación analítica determina en buena medida la transferencia del paciente. Es decir, el énfasis acá estaría cambiado totalmente. Ya el énfasis no estaría, como lo planteó Freud, en la transferencia del paciente, sino en la contratransferencia del analista, y cómo todo lo que es la contratransferencia, que también lo definimos en el trabajo, ahora lo vamos a ver, determina lo que va a ser la transferencia del paciente. Por eso dice allí, se destaca la importancia causal de la contratransferencia en la transferencia. Se lo voy a decir en palabras más corrientes y quizás vulgares. Y es que lo que uno es y siente como persona, como analista, y la manera como se comporta en el consultorio, el tipo de consultorio que tiene, todo lo que corresponde al analista en una concepción amplia de la contratransferencia, va a determinar de manera muy importante el tipo de transferencia que ese paciente haga con ese determinado analista. Sin embargo, para no irse al otro extremo, entonces, lo que dice allí en el tercer punto sería como la concepción definitiva de esto, que es un doble interjuego de intercambios afectivos en la creación de los dos fenómenos, pues afectivos y efectivos, obviamente, pero la E más es afectivos en la creación de los dos fenómenos. Revisando un poco la literatura, pues ya les mencioné a Racker en el 69, y es una concepción que asumimos amplia en el trabajo, porque algunos otros tienen concepciones mucho más restringidas de lo que es la contratransferencia. Para efectos de este trabajo asumimos que la contratransferencia es todo lo del analista, por eso todo está en cursiva y en negrilla, ¿no? Es todo lo proveniente del analista, como lo planteó Racker. La totalidad de los sentimientos del analista sobre su paciente cabría también dentro de esta definición amplia de contratransferencia. Esta contratransferencia tendría factores causales internos propios del analista, de su propio pasado, de su personalidad, de su momento vital en el cual se encuentra, y factores externos, a manera de series complementarias, como lo planteó Freud. Esto quiere decir que hay momentos en que pueden predominar los factores externos de la vida del analista en la configuración de esa contratransferencia, y hay momentos en que pueden predominar los factores internos. Lo que dije antes, el momento del analista puede afectar ese tipo de sentimientos contratransferenciales en un periodo de su trabajo como analista
analista o con un determinado paciente. Y a veces eso está afectado más por factores externos, dificultades personales externas de la vida del analista. Depende también del modelo teórico que tenga el analista. Eso hace, por lo menos los que hemos tenido más de un analista, que uno tenga claro hoy día que es muy diferente analizarse con una persona que con otra. Y uno con un analista analiza unas cosas que jamás se había imaginado con el otro que pudiera llegar a analizar. En países con más cultura psicoanalítica como los argentinos, de hecho, se hace una recomendación en la vida de todo analista y es tener más de un analista en la vida y retomar análisis con cierta frecuencia para mantenerse en forma, como decía Alberto Ferguson en mi trabajo hace unos años, que es estar en forma para analizarse. Y es mantenerse en forma como analista requeriría estar retomando análisis periódicamente. La contratransferencia promueve, favorece y estimula la transferencia, eso ya lo dijimos. Y la contratransferencia involucra siempre factores personales repetitivos del analista. Esto da para muchos trabajos que yo creo que vendrán y que hay algunos que hacen el énfasis sobre todo en el mundo interno del psicoanalista, cómo esto afecta todo lo que se produce en el paciente. Factores repetitivos desde la personalidad del analista. La estructura de cada analista pues influye en el proceso que se lleve con cada paciente. La contratransferencia, gracias a estos dos autores, Hyman y Racker, se convierte el planteamiento original freudiano como un obstáculo que impedía el análisis y del cual el analista tendría que buscar alguna solución, entre otras, como decían antes, si aparecía algún sentimiento contratransferencial, entonces le decían al analista, al supervisor, eso es falta de análisis, tienes que volver a retomar análisis. Se convierte con este concepto en un instrumento utilizable, importantísimo en el trabajo analítico, utilizable para la comprensión de lo que ocurre en esa vía entre paciente y analista. Racker planteaba en el 60, al influir sobre la comprensión y la conducta del analista, la contratransferencia, influye entonces sobre el analizado y en especial sobre su transferencia. Análogamente existe en el analista una disposición contratransferencial por un lado, las vivencias actuales y analíticas por el otro, y la contratransferencia como resultante. O sea, es un fenómeno bastante complejo porque es producido por varios factores, no es un único factor. Factores que interjuegan diferente con cada paciente y en cada momento de cada psicoanálisis. El otro autor que citamos en el trabajo son la pareja Willy y Madeleine Barenier, analistas pues, muy reconocidos en la literatura psicoanalítica, sobre todo por un concepto que también vamos a recordar y lo recordamos en este trabajo, y que es original del año 61, en un trabajo que publica Willy, que se llama, y está publicado en una revista uruguaya, La situación analítica como campo dinámico. Él plantea, porque es un concepto que está trabajando mucho tiempo, que la abstención ideológica del analista, o sea, la neutralidad absoluta, como se planteaba también antes, que el analista debía ser un espejo simplemente de las proyecciones del paciente y devolvérselas entendidas e interpretadas. Pero esa pretendida abstención ideológica o neutralidad absoluta no existe, es inaplicable, como dice Barenier, pues existe una incidencia inevitable del analista en el paciente, hasta de la forma como uno se viste, el lenguaje corporal, la manera como saluda al paciente. Debe entonces tenerse en cuenta la totalidad de la contratransferencia al analista, todo lo que es él, no solamente su ideología, sino su manera general de funcionar dentro de la situación analítica. La contratransferencia y la transferencia pueden considerarse como procesos continuos, circulares, iniciados y influenciados por cualquiera de ellas dos. Y esto pues
apoya ese concepto planteado en el trabajo que les mencioné en el 61 de Balanger, de la situación analítica con una concepción de una doble relación de objeto, el campo dinámico de Balanger, en donde ellos enfatizan es esto, que lejos de ser el analista espejo, lo que hay es una interacción permanente entre los mundos internos del uno y del otro, obviamente con roles distintos y con funcionamientos distintos, pero esto de alguna manera desvirtúa la vieja concepción del psicoanalista como un simple espejo que debe proyectar, que debe reflejar todas las proyecciones del paciente. Se produce entonces un intercambio inicialmente indiferenciado de doble vía, porque el inconsciente de ambos lo que dispone es una simetría, en donde en muchos momentos el analista puede estar inundado de afectos también, sin que entienda mucho de qué se trata. A lo que no estaría autorizado es actuarlos frente al paciente sin antes entenderlos. Por eso el planteamiento del trabajo dice que lo que diferencia al uno del otro serían tres elementos fundamentales. La actitud analítica, que yo incluso hoy los plantearía en orden distinto, en orden de importancia. Primero, la actitud analítica, que tiene una serie de características. La interpretación del analista y el encuadre propio del analista también. Eso sería lo que favorecería de manera fundamental la distinción entre el paciente y el analista. Pero esto querría decir que hay momentos en que el analista podría asimilarse más a un paciente y funcionar más como el paciente, inundado afectivamente. Si el analista está entrenado para eso, debe lograr manejar eso, entenderlo y devolverle eso al paciente, ojalá en una interpretación. Otra parte del trabajo habla de los mensajes contrarreferenciales, y aquí están de nuevo listados los tres pilares fundamentales que diferencian al analista del paciente. En el encuadre, pues puede tener repercusiones miles en el paciente. En el funcionamiento, el analista funciona como un emisor activo cuando interpreta, pero también es un emisor pasivo en el lenguaje preverbal y en el paraverbal. Y en la interpretación, que va a ser lo que sigue en el énfasis del trabajo, en el tipo de interpretación que se haga con dos modelos teóricos generales. Un modelo que favorecería más la diferenciación y que en el trabajo lo simbolizamos con la letra O y que corresponde más a un modelo dípico, de eso voy a dar ejemplos en las viñetas clínicas, y un modelo más narciso o narcisístico indiferenciado que está simbolizado con la letra I. Las letras las escogimos básicamente por el tipo de interpretación que se hace en cada uno de los dos modelos.